Rolando, han llegado algunas preguntas para vos. Hemos seleccionado dos con respecto a lo que veíamos en esta primera parada. La pregunta uno dice, ¿qué tipo de sorgos usan como preferencia? Bueno, no, el tipo de sorgo que yo utilizo generalmente, la verdad, los pruebo. Los como y si tienen gran nivel son muy dulces, que tienen alto nivel de carbohidratos azucarados, digamos, que serían para mí los más energéticos, elijo ese tipo de sorgos. Los BMR no los utilizo mucho porque como por ahí los uso diferidos, son mucho más débiles, tienen menos lignina, si bien son mucho más digestibles, pero si después los uso como diferidos, por ahí se pierde mucho material. Pero los elijo por el dulzor, el azúcar. Muchísimas gracias, Rolando. Segunda pregunta para vos. ¿Puede dar más información sobre el método de siembra de la avena vicia? Bueno, las avenas vicia, yo generalmente como por ahí los veranos pueden ser erráticos, yo los siembro a partir del 20 de enero, cuando si tengo humedad y llueve, ahí arranco a sembrar los verdeos, porque hay algo que es inevitable, que a partir ya de abril el día se acorta y lograr volumen es muy difícil. Por lo tanto, yo trato de que fin de enero, principios de febrero, implantar los verdeos, y con eso agarro la mejor época, que para mí es febrero-marzo, donde el día es muy largo, donde hay menos viento en esta zona, donde generalmente hay temperatura y humedad, y con eso logro volúmenes importantes. Lo que yo uso es más o menos un 70%, más o menos son 70 kilos de semilla en total, de los cuales un 70%, un 60% es avena y un 40% es vicia, más o menos esa relación. Lo sembramos en directa, sobre los rastrojos de cebada, que muchas veces han sido pastoreados previamente un tiempito, y se hace sobre los rastrojos, cosa que realmente muchas veces, yo no sé por qué razón, cuando muchos vecinos, muchos en las zonas tienen problemas de pulgones, yo generalmente, yo no sé si es por el rastrojo, nunca tengo problemas de pulgón. Generalmente no he tenido, no he tenido que fumigar por pulgón, sí por ahí por alguna isoca, como la isoca de los yuyos, la prodernia, pero no por pulgón. Y ahora entramos en las preguntas que han llegado para el ingeniero José Masigovi, que son muchas y que hemos seleccionado dos. La primera pregunta, algunos sistemas mixtos con el tiempo se van tornando más rígidos. Probablemente algunas rotaciones fijas u otras razones marquen esa tendencia. ¿Puede aclarar más por qué habla tanto de la flexibilidad de los sistemas mixtos? Bueno, sí, es cierto que en alguna medida, sobre todo aquellos sistemas pastoriles que incluyen pasturas perennes, sean un poco más rígidos en ese sentido. Es verdad. De cualquier manera, yo creo que los sistemas mixtos son muy flexibles, en el sentido que, por ejemplo, aquellos sistemas mixtos que hacen ciclo completo, en algún momento pueden decidir hacer solo recría, no engordar, o por el contrario, inclusive vender todo al destete, o si se diera el caso y fuera conveniente también, ¿por qué no comprar invernada y hacer parte de invernada de compra? Por otra parte, bueno, la ganadería permite inclusive, si bien, como decía en la charla, la- las condiciones climáticas influyen un poco menos, no quiere decir que obviamente influyen también en la productividad ganadera, pero influye un poco menos que en la agricultura. En un caso muy extremo, ante una condición muy adversa, como podría ser una sequía muy intensa, hasta permitiría sacar, digamos, la hacienda del campo. Creo que si bien en algún sentido puedes generar cierta rigidez, son mucho mayores los beneficios y las posibilidades de flexibilizar eh, que nos propone la ganadería. También, por ejemplo,
pueden aprovecharse cultivos agrícolas que no sería rentable cosecharlos pastoreándolos, ¿no? Como muchas veces pasa en zonas marginales, como por ejemplo es el sudeste bonaerense. Muchísimas gracias, José. Segunda pregunta para usted. En el largo plazo, la agricultura es más rentable que la ganadería. ¿Qué razones hay para incluir un campo netamente agrícola en un sistema mixto? Es verdad que, por ejemplo, por lo menos en esta zona, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en general, no siempre es así, no todos los años, pero en general, los márgenes agrícolas superan a los márgenes ganaderos, es verdad. El gran aporte que hace la ganadería es estabilizar esos márgenes. La ganadería raramente va a dar un margen negativo, como si muchas veces lo da la agricultura, y sobre todo, como decía recién, a medida que nos vamos de zonas húmedas a subhúmedas y sobre todo a semiáridas. Esto es mucho más probable que ocurra, con lo cual la ganadería me aporta mucha más estabilidad a mi empresa, mejora y estabiliza, mejor dicho, el margen bruto global. Por otra parte, como dije durante mi exposición, el margen bruto es un número muy frío, no contempla muchas cuestiones, por ejemplo, la cuestión de la recuperación de los suelos en los sistemas pastoriles que tienen pasturas perennes, todo lo que tiene que ver con la fertilidad nitrogenada que dejan las pasturas una vez que esos lotes entran en el ciclo agrícola, y otros mucho más difíciles de cuantificar, de medir, como es la fertilidad física que me dejan esas pasturas perennes luego cuando entran en una rotación, la capacidad de infiltrar del agua, la capacidad de almacenar agua en el suelo, la tolerancia al planchado. ¿Cuánto valen esas cuestiones? Por otra parte, como decía también en mi exposición, la ganadería hace una muy, pero muy baja extracción de nutrientes. Si nosotros tuviéramos que cuantificar esos nutrientes que se lleva la agricultura y ponerlos como un costo en el margen bruto, el costo ese sería muy, pero muy alto. En definitiva, el margen bruto es un cálculo que sirve, que hay que hacerlo, pero que no cuestiona muchas de estas ventajas que tiene la ganadería sobre la agricultura. Vamos a las preguntas que han llegado para Ariel Merín, que son muchas y que hemos seleccionado solo 3. La primera dice: ¿cuándo hay que empezar el primer pastoreo de sorgo forrajero para que los animales tengan buena calidad y no se intoxiquen? El primer pastoreo de sorgo hay que considerar como 2 o 3 puntos en realidad antes de iniciarlo. El primer punto que nosotros consideramos desde el punto de vista desde el cultivo, mirando al cultivo, es que tenemos que tener un buen desarrollo de raíces. Para tener un buen desarrollo de raíces, la disponibilidad, o podemos también, viéndolo por altura del sorgo, debería estar el sorgo en unos 50, 60 centímetros, donde su disponibilidad de biomasa aérea está alrededor de 1.500, 1.800 kilos de forraje por hectárea. Con esto lo que logramos desde el punto de vista del cultivo es que nos estamos asegurando que tenga un buen volumen de raíces, que haya desarrollado su sistema radicular, porque de este sistema radicular es el que consideramos que es muy importante desarrollarlo, porque es el que va a depender el rebrote posterior, digamos, después del primer pastoreo, ¿no? Y más en condiciones que a veces se da en la mayoría de las zonas ganaderas o de uso del sorgo forrajero, se da algún periodo de seca. Cuando tenemos, vuelvo, ¿no? Cuando tenemos un buen desarrollo de raíces, este rebrote es como que nos aseguramos el crecimiento. Por otro lado, como segundo punto, es que con esta disponibilidad de forraje nos estamos asegurando una calidad
una calidad buena, digamos, con buenos valores principalmente de proteína, que andan entre el 15, 16, 18%, según el material que estemos usando. Los BMR, volvemos a recalcar, son los que mejor calidad nutricional tienen en este momento. ¿Qué pasa? Generalmente va a haber un momento, ¿no? Después de cuando esperamos este momento de entrar con esta disponibilidad, va a haber un momento que el sorgo se nos dispara en su tasa de crecimiento y supera los requerimientos de los animales que están comiendo, los requerimientos más que nada en cantidad de volumen. Pero bueno, ese es un punto aparte, digamos, que tratamos de mostrar en la charla, donde la calidad baja, el volumen aumenta, y por lo tanto hay que suplementar con algún suplemento rico en calidad, en energética y en proteica. Cuando hemos visto toxicidad, generalmente se da en años secos, eso también, digamos, cuando entramos por toxicidad, generalmente se da con años secos, cuando vemos al cultivo en el campo, que está deshidratado, con coloración amarillenta, digamos, ahí tenemos riesgo de toxicidad. Y no tiene que ver mucho con el volumen, sino tiene que ver con la condición, digamos, que se da principalmente con un déficit hídrico y con lotes muy bien provistos, principalmente de nitrógeno. Ahí sí hay que tener precaución, pero no tiene que ver con la tasa de desarrollo o con el crecimiento del sorgo al entrar, digamos, sino tiene que ver con la condición que se da, con la condición hídrica principalmente, ¿no? Y con la condición del lote, cómo venía ese lote. Generalmente lotes muy chacreados, con baja disponibilidad de nitrógeno, las toxicidades por prúsico o cianhídrico no se dan tan frecuentes como si con condiciones de sequía y con lotes bien provistos en este elemento que es el nitrógeno. Gracias, Ariel, por tu respuesta. Segunda pregunta. ¿Los sorgos forrajeros BMR son más precoces y de mejor calidad que los forrajeros tradicionales? ¿Y mejor que los azucarados? Preguntan. Bueno, en cuanto a las características, los tipos de sorgos forrajeros, que generalmente nosotros hoy los estamos dividiendo en sorgos tradicionales, son aquellos sorgos sudan, donde su característica fenotípica o morfológica es de tallos finos, hoja fina. Generalmente eso hoy en el mercado existe poco, prácticamente que la tendencia a desaparecer, digamos. Los otros que lo siguen son los sorgos azucarados, son sorgos que se han desarrollado, son forrajeros, también con alta tasa de rebrote, pero ya con una caña un poco más, con mayor diámetro, donde carga el azúcar, y una hoja ya más ancha, digamos, con mayor palatabilidad. Y los que le siguen en los tipos de sorgo son los sorgos BMR, que son los nervadura marrón. Su característica es que tienen la nervadura central de esta coloración. Eso hace, digamos, esa es la morfología de la planta, pero en su calidad intrínseca, digamos, es que tienen menos contenido de lignina. La lignina es un componente antinutricional de las forrajeras, principalmente para bovinos, porque es una parte de la planta que no se digiere directamente. Por lo tanto, al tener menos lignina, sí tienen mayor calidad estos sorgos nervadura marrón o BMR. Pero además de tener esta característica, hoy tenemos variedades o tipos de sorgo que además de ser nervadura marrón, son azucarados. Entonces ahí hoy estamos viendo en la evaluación de variedades o de cultivares, esta característica de estos materiales que son los que mejor nos aportan, son los que hoy mejor se perfilan desde el punto de vista de calidad, principalmente en los sistemas de recría. Por lo tanto, sí, generalmente son un poco más precoces de todos los tipos de sorgo, y generalmente nos dan, o lo que estamos viendo es que nos dan una mejor calidad nutricional, y eso se ve cuando evaluamos la performance animal, principalmente
cuando se encañan, que es donde la lignina se empieza a acumular. Entonces, si comparamos tradicionales con estos sorgos nervadura marrón, en el mismo estadio, por ejemplo, en principio en cañazón o encañados, los BMR empiezan, o los nervadura marrón empiezan a sacar ventaja con respecto a los sorgos tradicionales. Así que creemos que sí, que hay que apuntarle en sistemas ganaderos, de recría, de alta demanda de calidad, deberíamos estar apuntando a este tipo de sorgos, que hoy los tenemos, hay mucha oferta de distintos semilleros de estos tipos de cultivares que son los nervadura marrón y azucarados. Gracias, Ariel, por tu respuesta. La última pregunta para vos. ¿Los sorgos BMR se pueden usar diferidos? Mira, los sorgos BMR son en diferido, como estaba contando, son utilizados pero al principio. Al mejorar la calidad principalmente del tallo, que es donde se acumula gran parte de esa lignina que hoy estábamos hablando, lo hacen mucho más digestible y con bastante volumen de azúcar. ¿Qué pasa? Debería ser un diferido que el productor principalmente el criador, que es donde es el recurso de la vaca de cría, digamos, el destino sería un diferido para vaca de cría principalmente, o es como nosotros lo hemos evaluado, funcionan bien, pero al principio, digamos, antes de las grandes heladas. Así que al principio significa que al final de la temporada, digamos, estamos hablando de abril, mayo y no más, digamos, esos 60 días es donde yo podría usar este tipo de materiales porque todavía se mantienen en pie. Lo que vemos que es como su estructura tiene menos lignina, son los que primero se vuelcan, son los que primero se desaprovechan, y hemos llegado a cuantificar hasta 70% de desaprovechamiento por quebrado y pisoteo de estos materiales. Así que sí sirven, pero con la precaución o con el que hay que saber que sirven para el periodo primero de diferimiento, digamos, abril y mayo.